Hola, yo soy Fuyu y espero que se encuentren muy bien. En este video voy a estar haciendo un redibujo del año 2014, como ya lo vieron eh, al principio. Este es un dibujo que hice el año 2014 cuando estaba aprendiendo a dibujar en digital. Yo fui a unos cursos de dibujo digital y pues fue ese año. Y pues empezaba a tratar de encontrar mi estilo. Bueno, no tal cual mi estilo, pero mi modo de hacer las cosas en un medio diferente al que acostumbraba. Y pues ese personaje lo hice gracias a un juego de vestir. Pues en ese tiempo me gustaban los juegos de vestir. Y pues hice a mi mona y quise pues dibujarla yo, ahora que ya podía. Y pues ahí fue el resultado. Pero pues ya pasaron 10 años y quise pues revisitar algunos dibujos. Pues me gustó mucho el diseño de la mona. Y pues me sirve para ver qué tanto he avanzado en pues 10 años, no son pocos, ¿no? Y pues la verdad es que no podría decir que he dibujado 10 años, porque pues han pasado muchas cosas en mi vida. Y pues la verdad es que no dibujo o no acostumbraba a dibujar mucho en digital por cuestiones de inestabilidad mental. Pasé por muchos bloqueos y pues prácticamente hubo una época en la que pues yo nada más dibujaba cuando se acercaba a hacer los retos de octubre. Y pues la verdad es que no, eso no ayuda a mejorar. Lo que ayuda a mejorar pues es la constancia y tratar de aprender de lo que uno está haciendo. Fue hace apenas que en 2022, quizá 2021, que pues empecé yo a tratar de dibujar más, ser más constante. Y pues la verdad fue cuando empecé a ver mucha más mejoría, más avance. Y pues también fue gracias a que tuve un ojo externo que me ayudó a ver algunos errores, porque pues sí, yo empecé a dibujar más, pero pues yo sé que es un consejo que a lo mejor escuchan muchos y empiezan a dibujar, que si dibujas todos los días vas a mejorar. Y pues la verdad, o sea, sí, es verdad, pero no, al mismo tiempo no, porque si dibujas lo mismo todo el tiempo, pues no te sirve. Tienes que aprender a identificar si estás haciendo algo mal o si te gustaría hacer algo diferente. Y pues en mi caso, pues yo sentía que algo estaba mal. Y pues fue eso en parte también lo que me ha ayudado a mejorar, el ver y aprender a observar que pues a lo mejor hay cosas que no me convencen, cosas que me gustaría cambiar, hacer diferente. Por ejemplo, estaba teniendo un problema que no podía identificar, yo no sabía que estaba haciendo mal. Sentía que mis personajes se veían raros. Yo suelo dibujar muchas mujeres, muchas monitas, y no sé, se veía algo estaba raro. Y yo me frustré mucho porque no sabía qué estaba haciendo mal. Y por más que yo dibujara y dibujara, pues no, algo no estaba funcionando. Hasta que mi Pepe Grillo, mi hermana, que pues es básicamente mi tutora, mi maestra de dibujo en varias ocasiones, pues me guió y me dijo, pues es que estás haciéndolas muy cabezonas. Y pues sí, fue ahí el santo remedio que encontré, porque pues sí, yo notaba que había algo mal.
en sí no está mal que tus dibujos estén cabezones. Si eso es lo que quieres hacer, pues está bien, supongo. Pero yo no. Sobre todo porque, no sé, sentía que no me gustaba a mí, a donde yo quería llevar mi estilo. Y pues sí me ayudó mucho y empecé a corregir esas cosas. Y pues sí me ayudó a mejorar bastante, ser más consciente de lo que estaba haciendo, de dónde estaba poniendo las proporciones. Y eso mismo me ayudó también a mejorar otra cosa que creo que se nota ahorita en este redibujo. Y pues eso son las poses, porque pues ya sabiendo un poco más de dónde van cada cosa, pues es más fácil mover el cuerpo y tener poses un poquito más dinámicas. Y pues eso me ayudó mucho. Entonces un consejo es que busquen ayuda externa si creen que se estancaron. Busquen otros artistas que puedan a lo mejor darles una opinión, obviamente desde el respeto. Si alguien les dice tu dibujo está feo nada más porque sí, no les hagan caso. Son personas que no les están ayudando en nada. Y pues también otra cosa que mejoré fue el coloreado. Antes usaba colores como que muy saturados y no sabía darles como que dimensión. Si escogía, por ejemplo, en este caso el moradito, el lila, pues las sombras eran como que dentro del mismo color, no había ni un poquito de variación, y no se hace que se vea plano. Entonces hacía dibujos muy saturados y se veían muy planos. Y pues con la práctica aprendí a elegir un poco mejor los colores, y sobre todo es a mi gusto. Cada quien elige los colores como se acomode. En este caso yo me acomodo más con colores un poco más, podría decirse pastel, menos saturados, más muteados. Y pues las sombras también las trato de hacer un poco más cálidas y cambiándole un poco la tonalidad para que el dibujo no se vea pues plano, para que se vea como que con más dimensión. Y pues sí, o sea, obviamente he mejorado muchas cosas. Creo que aprendí a dibujar mejor ciertas cosas, ciertas proporciones, la manera en la que hago las caras también ha cambiado, pero pues como que ha sido dentro de mis mismos gustos, lo he ido adaptando. Y pues sí, cada quien tiene obviamente su forma de hacer las cosas, y pues así es como a mí me gusta hacerlo. Entonces pues si hay algo que no les gusta de lo que están haciendo, pues está bien dar un paso hacia atrás y pues analizar lo que están haciendo, a lo mejor pedir otra opinión. Insisto, traten de, si acuden a ustedes a buscar opiniones, traten de ser empáticos. Y si ustedes acuden a pedir segundas opiniones, pues también traten de no tomárselo personal, pero también no dejarse ningunear por alguien. Una persona que te dé una crítica, pues va a tratar de hacerlo desde un lugar de comprensión, de comprender que a lo mejor si estás pidiendo ayuda es porque la necesitas. Y pues eso, o sea, ródense de personas sanas. En este caso pues a mí me ayuda que mi hermana sabe dibujar y que pues dibuja mucho
mejor que yo. Y pues ella amablemente sabe cómo guiarme y cómo darme consejos que pues sí me ayudan bastante. Y pues eso sería todo. Si tienen alguna sugerencia o alguna idea, pueden dejarla en los comentarios. O pues igual cualquier comentario es bienvenido. Gracias por ver. Alguien me comentó alguna vez que pues el audio se escucha raro. Pido una disculpa. Es que pues mi micrófono no es el mejor. Ya cuando pueda cambiarlo pues lo cambiaré y trataré de mejorar el audio, pero pues mientras es lo mejor que puedo hacer. Me ayudaría pues si apoyan el video, si le dan like así, y también pues si me tienen un poquito de paciencia. Y pues eso. Gracias por ver el video y gracias por ver otros videitos que hay en mi canal. Pueden suscribirse, seguirme en mis otras redes si quieren ver otros dibujos. Y pues eso, cuídense. También pues si tienen alguna duda en cuanto a dibujo, pues ahí está mi Instagram o Twitter. Yo no soy una experta, pero pues a lo mejor en algo puedo guiarlos un poquito. Si quieren algún tutorial de las cosas que les gustaría saber. Yo no soy la mejor enseñando, pero pues a lo mejor en algo podría servirles y así. Se cuidan y nos vemos para el siguiente video. Bye bye.